Es noticia el preso político Josvany Rosell García, 37 años, cumple 40 días en huelga de hambre. Permanece ingresado en estado crítico en la sala de terapia intermedia del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín. El activista, padre de 3 hijos, fue diagnosticado con fallo renal agudo. Presenta síntomas compatibles con un deterioro multiorgánico, según los reportes médicos y denuncia de sus familiares. Rosell García fue condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021 en Holguín. Su huelga de hambre, iniciada como último recurso contra lo que considera un proceso judicial injusto, continuas violaciones de sus derechos en prisión, ha provocado un severo deterioro físico. La esposa del prisionero, Maylin Rodríguez Sánchez, ha denunciado que su esposo permanece esposado a la cama, con cadenas en manos y pies, bajo estricta vigilancia policial. Médicos del centro han advertido del riesgo inminente de un fallo multiorgánico irreversible de continuar la huelga. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Rolando Cartaya. Él es investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y vocero del Observatorio Cubano de Conflictos. Señor Cartaya, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer. ¿Por qué tanto ensañamiento con este personaje en particular? Pues digamos que la huelga de hambre ha sido históricamente en las prisiones cubanas la única forma que tienen los presos de hacer valer sus derechos. Y históricamente también el gobierno los ha dejado morir en huelgas de hambre. Está el caso de Pedro Luis Boitel, que fue un héroe de la resistencia contra la dictadura de Fulgencio Batista. Lo dejaron morir en los años 60. Después, ya más adelante, hay como unos 14 casos confirmados, pero bueno, más adelante, este fue un caso de mucha crueldad de Orlando Zapata Tamayo, un muchacho joven que fue detenido y condenado a 3 años durante lo que le llamaron la Primavera Negra de Cuba. Fidel Castro, molesto porque le habían encarcelado a varios espías en Miami, mandó a condenar a 15 por cada uno de los 5 espías esos, y uno de ellos fue Orlando Zapata Tamayo. Y Zapata Tamayo inició una huelga de hambre porque le habían subido la condena a casi 30 años y lo dejaron 18 días sin agua. O sea, le causaron ellos mismos el fallo renal. Y después de eso, la muerte de Zapata tuvo un beneficio, que fue que el premio Sájarov Guillermo Fariñas se declaró él mismo en huelga de hambre. Lo tuvieron con alimentación parenteral durante, digamos, 6, 7 meses, y después de eso hubo un acuerdo entre la Iglesia Católica, Cuba y España, por el cual salieron de la prisión los que estaban todavía presos de los 75 estos de... Entonces, él ha hecho lo mismo a este muchacho, que es herrero de profesión. Él salió como tanta gente. Si ustedes ven un video que les envié, lo que estaban pidiendo los jóvenes que llenaron el Parque Calixto García en Holguín era cambio de sistema, decían viva Cuba Libre. Ninguno de ellos ejerció la violencia, y sin embargo a este y a otros 20 los condenaron por sedición. A García Caso le pedían 30 años de prisión. El fiscal había dicho que había que dar un escarmiento y que era cárcel y palos. Y entonces lo condenaron finalmente a 20 años, y después en un recurso de casación le bajaron a 15 años. Pero bueno, no es, él no tenía, ni ninguno de los 752 que salieron ese día a lo largo de Cuba a protestar merecían estar en la cárcel ni un minuto. Realmente lo que hicieron fue ejercer su derecho a la manifestación pacífica, porque ninguno de ellos lo ejerció. Sin embargo, el señor Díaz-Canel
dijo que la orden de combate estaba dada y en eso salió la policía y salieron las tropas especiales del Ministerio del Interior a romper cabezas, a darle golpes a los muchachos. Ahí están por ahí las grabaciones. Y esto sucedió en unas 50 ciudades de Cuba que, gracias a Dios, en aquel momento se podían comunicar a través de la Internet. Y metieron a 752 presos. Y en este momento hay 1.179, de acuerdo con la organización Prisoners Defenders. Han ido saliendo de los condenados por el 11J, que es como le llamamos al 11 de julio, pero han metido a otros por protestar por los apagones constantes. Ahora mismo hay una crisis terrible en Cuba, sanitaria, epidemiológica, que el gobierno se tardó más de 3 meses en enfrentar. Y los cubanos están cayendo como moscas. Se dice que por el dengue, por el chikungunya, pero en Cuba no hay medicamentos, no hay reactivos para determinar qué es lo que tienen. El gobierno dice que han muerto 33 personas. En el Observatorio de Conflictos tenemos una lista de 87 confirmados con nombres, edades, en la mayoría de los casos el día en que murieron, y el gobierno no ha hecho nada realmente. Está a la defensiva y sigue manteniendo en secreto no solo el número de muertos, sino incluso las causas de la muerte. Le están poniendo a la gente muerte natural, o si era diabético no le ponen que fue por este virus, sino que fue por un coma diabético u otra cosa. Claro, claro. Y así es ¿Por qué siempre, digamos, por qué siempre ese oscurantismo en torno a lo que realmente sucede? Si hay una epidemia, si la salud está complicada, ¿por qué no advertir a la población para que se proteja, se cuide? En el caso de la sanidad, de la salud pública, tiene dos causas a mi modo de ver. Una es que el turismo ha sido una de las entradas de divisas que le queda al gobierno de Cuba, y eso puede espantar a los turistas. Van muchos canadienses, están yendo rusos, están yendo otras personas, a pesar de que este año ha sido uno de los peores. Pero bueno, eso por una parte. Y por la otra entrada de divisas que tiene el gobierno es la explotación de sus médicos en misiones internacionalistas en las que se les imponen condiciones de trabajo forzado o esclavitud moderna, como por ejemplo retirarle los pasaportes, quitarle el 75% o más de su salario, tenerlos en toque de queda prácticamente después de las 6 de la tarde, no pueden tener relaciones con la gente de los países a donde van a trabajar, y así. Y esa es otra de las razones. Se les caería el cartel de lo que ellos llaman, que ellos son potencia médica. Realmente la salud pública en Cuba hoy en día deja muchísimo, pero muchísimo que desear. Como le decía, la situación de los hospitales es terrible, y las personas no tienen para tomarse una dipirona para la fiebre o un antiinflamatorio para la inflamación que produce esta chikungunya, y ni siquiera hay reactivos para determinar exactamente qué tienen. Hay gente que ni siquiera va a los hospitales y muchos están muriendo. Bueno, la situación ha ido complicándose, ¿no? Cada vez más. Lo de los apagones es terrible y ha empujado a la gente a la calle. Ahora, y el de la salud, pues usted lo acaba de describir, es la información que tenemos. Ahora, regresemos al caso de este joven que se encuentra en huelga de hambre. ¿Qué va a pasar con él? Es decir, ¿lo van a dejar morir? Yo creo que es posible que lo dejen morir. No creo que le convenga mucho al gobierno de Cuba, pero es que después de estas manifestaciones del 11 de julio del 2021, este gobierno se reveló como una dictadura, realmente. Si había alguna duda, y la izquierda continental y del mundo ha apoyado a este gobierno como si fuera el osito panda, ¿me entiende? Que no se le puede tocar. No, esta es una dictadura pura y dura. Yo cumplí 2 años por escribir una carta denunciando actos de repudio en los que igualmente golpeaban a la gente en el 1980, que Fidel Castro había invitado a las personas que se quisieran ir del país a irse por lo que le llamaron el Puente de Mariel. Los exiliados los iban a buscar
Y entonces les llenaban los botes de delincuentes, por una parte, pero además a los que realmente se querían ir, primero les tiraban huevos, les daban golpes, los insultaban. Yo fui víctima de uno de esos actos de repudio y no me mataron de milagro, de verdad. Bueno, es Cuba, ¿no? Es Cuba de lo que estamos hablando. Es posible que lo dejen morir, como han dejado morir a muchos otros. Lamentablemente yo pienso exactamente lo mismo. Señor Cartaya, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros.